Hola, ¿qué tal? Soy alumno de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y hoy les voy a mostrar un poco acerca de la grabación de voz en MATLAB. Bueno, este programa que ven aquí sirve para grabar las voces, lo que va el programa a reconocer en unos momentos. Bueno, les mostraré. En este caso selecciono la grabación que se va a hacer. Para este caso seleccioné uno, que es la letra A. A. En este caso nos muestra una pausa a la grabación, hace la grabación y luego la reproduce. Una vez que hace esto, se graba aquí el archivo con extensión WAV en nuestra carpeta de donde tenemos guardados nuestros editores. Para la siguiente letra lo volvemos a correr, seleccionamos la segunda opción y grabamos la letra que sigue. Como vieron, se grabó en esta parte. Bueno, seguiré con las letras y una vez que tenga todas continuaré con el video. Bueno, he terminado de hacer la grabación y ahora les explicaré para qué sirve cada uno de los comandos. En este caso, CLC sirve para limpiar la pantalla. En este caso, si pongo aquí CLC, limpia esa pantalla. Si oprimo Clear All, limpia todas las variables, que son estas. Miren, el disk, esta parte, perdón, esta parte despliega en pantalla en este pedazo. Z input es para que el programa asigne un valor. Switch es una función que nos permitirá hacer una selección como un tipo menú. Los casos, caso 1, caso 2, caso 3 y así sucesivamente hasta el 15 nos sirven para hacer el ingreso de los datos. Disk, como lo dije en un principio, despliega esa cadena de letras en la pantalla. N igual a 2 es la pausa, el tiempo de espera. Pausa, como lo dice, es pausa. Y igual audio recorder 44100,16,1. Bueno, el audio recorder se utiliza para hacer una grabación en MATLAB. Se define con la letra Y. 44100 es la frecuencia de la voz que estamos utilizando. 16 son los bits de entrada y 1 es el canal, ya sea mono o estéreo. Si utilizamos estéreo sería el número 2, pero en este caso estamos utilizando la entrada mono. Record blocking obtiene el audio
get audio data recibe el audio grabado y lo convierte a una variable. Sonido sound reproduce el sonido grabado con una frecuencia de 44.100 Hz. Y audio write es una función que nos ayuda a guardar el archivo con una extensión .wav con un nombre. YY es el sonido obtenido y con los hertz, que es lo que se nos guarda de este lado. Son todos los .wav. Eso se utiliza para cada caso. Bueno, ahora pasamos a la GUI. La GUI es una interfaz gráfica que nos ayuda a hacer que el programa interactúe con el usuario. Para esto estamos utilizando la grabación en tiempo real. Esta línea nos ayuda a grabar la voz del usuario, a obtener la voz del usuario, convertirla y escribirla en una variable. En este caso aquí no tengo ninguna voz.wav porque aún no se ha hecho la comparación en la interfaz. Set Handles es una ventana que nos ayuda a graficar. Access Handles es donde se grafica. El plot y grid on son funciones que nos ayudan a graficar y a hacer un mallado. X-label es la etiqueta en el eje X y Y-label es la etiqueta en el eje Y. Title es el título de la gráfica, pero esto se los mostraré más adelante. Estamos contando con otro botón que es el reproducir. Voz está tomando la voz del usuario de esta parte, con una frecuencia de muestreo, la que les dije, de 44.100. Lee la grabación hecha del usuario y la reproduce. Después tenemos un botón que es el de reconocer. En esta parte A es la grabación, FS es el valor de la frecuencia, que en este caso utilizamos de 44.100 Hz. Audio read es una función que nos ayuda a leer la voz grabada en esta parte. Esto es para que lea todas las voces que se han grabado. A es igual al absoluto de la transformada rápida de Fourier. Bueno, en este caso les voy a hablar un poquito sobre la transformada rápida de Fourier. La transformada rápida de Fourier es un proceso mediante el cual las ondas senoidales y cosenoidales se intercalan formando una frecuencia. Como la frecuencia senoidal y cosenoidal actúan en una gran rapidez, causa una variación, lo que se conoce como frecuencia. El absoluto, estamos tomando solo la parte positiva de la grabación que se hace, y A es una variable. En este caso estamos utilizando A
para la letra A, E para la E y así sucesivamente. Bueno, en esta parte A, el mínimo de A, máximo de A, estamos utilizando la comparación de A, que es en esta parte, es esto. Aquí A está llamando esta función, va a ser la función menos el mínimo de la función entre el máximo de la función menos el mínimo de la función. Esto significa que en esta parte hará la comparación de las frecuencias para saber si la voz que está grabada en la base de datos y la voz del usuario es la misma. Esto se hará con las siguientes letras o las voces guardadas. Esta parte hará lo mismo, pero con la voz del usuario. La voz del usuario con la frecuencia va a leer la voz, el nombre del archivo, la variable a la que estamos definiendo, el absoluto de la transformada rápida de Fourier de la voz del usuario. Y hará lo mismo que en la parte de arriba. Comparará los valores mínimos, los valores máximos y los comparará, sabiendo si es o no es lo mismo que está guardado. El error es lo que les había comentado. En esta parte está tomando error 1, que es la función A, menos la función B, que es esta parte, es la voz del usuario y la voz que está en la base de datos, y así sucesivamente con la E, I, O, U. El error mínimo es igual al mínimo error de la diferencia de la voz en la base de datos con la voz del usuario. En esta parte estamos utilizando un if, en este caso comparando los errores mínimos, estos, con los errores. Estamos utilizando los errores mínimos de la función con la misma función. Es esta parte. Si el mínimo error de la función es igual al error de la función, entonces aparecerá en un handless, en una ventana para graficar. En este caso aparecerá la leyenda: usted dijo A, usted dijo E, usted dijo I, y así sucesivamente. En este caso, setHandless es donde se mostrará una imagen de la letra que se dijo y leerá una imagen insertándola en ese espacio, y así sucesivamente con todas las letras. Bueno, voy a correr la GUI para que vean.
¿Cómo quedó? En este caso esta es la interfaz. Este botón grabar es lo que nos permitirá grabar la voz del usuario. Esta parte. Cuando oprimamos este botón va a hacer esta parte. Cuando oprimimos este botón vamos a escuchar la voz que el usuario ingresó. Para este botón reconocer hará esto: leer la voz de la base de datos, transformarla el valor absoluto, hacer una resta entre el valor absoluto y la voz del usuario, no, entre la voz del usuario y la voz de la base de datos, hará una comparación y definirá si es o no es correcto a lo que se dijo. Ahora haré una muestra. Como lo ven, mostró una imagen, el texto y la frecuencia. Estos picos que ven aquí es el ruido que genera, es el ruido exterior, y esta es la voz. ¿Lo ven? 2. Aquí hay un problema con la imagen, aunque no sé si lo alcancen a notar, si muestra el número. 5. ¿Lo ven? Bueno, esto es todo lo que hace el proyecto. Los integrantes del proyecto son José Ramón Cortés González y Osvaldo Venegas Frausto. Bueno, los dejo.